Hoy trabajaremos la lección número 10, Hacking de redes wireless. Hoy en día, la movilidad de equipos informáticos usados para todo lo que tiene que ver con actividades en las empresas a nivel de telecomunicaciones y a nivel de entornos de redes, junto al auge de las diversas tecnologías inalámbricas como los teléfonos celulares, etcétera, que se encuentran tanto a alcance empresarial como en nuestras casas, han generado un gran boom o un gran ruido, digámoslo así, en el tema de implementaciones de redes inalámbricas con el protocolo 802.11. Es así que esto ha abierto una puerta grandísima a todo lo que tiene que ver con temas de seguridad informática. ¿Por qué? Porque es importante que tengamos en cuenta el porqué o la diferencia principal que existe entre una red inalámbrica y una red cableada. Básicamente es el medio de transmisión, el cual en las redes inalámbricas es un medio totalmente compartido. Acá una persona puede llegar a interceptar los datos siempre y cuando pues se encuentre en campo donde tenga alcance de lo que tiene que ver con la red inalámbrica, pero a diferencia de la red cableada, en donde lo que tiene que hacer una persona para poder obtener o interceptar los datos es mucho más estricto o es mucho más restringido que una red totalmente inalámbrica. En una red cableada la persona tiene que encontrarse conectado al mismo switch, tiene que estar con una dirección IP en la misma red, tiene que estar básicamente en un lugar donde se encuentre la red cableada para poder snifear o para tener datos de ella. Mientras que en una red inalámbrica, pues esto es muy diferente. Aquí, ya si hablamos de una red inalámbrica, es una infraestructura totalmente abierta y el medio de transmisión, como se dice, es el aire. Entonces, cualquier persona puede llegar a tomar señal de este tipo de medio de telecomunicaciones. Continuamos con el caso de nuestro amigo Juan Pérez, que ha venido sorteando con éxito pues su intento por llegar a vulnerar la infraestructura de la empresa sin ser detectado. Pero ya Juan Pérez aquí ha sorteado, como decía, todo este tipo de problemas, pero el gerente de tecnología o el jefe de tecnologías de la empresa sigue detrás de su pista, sigue tratando de pronto de capturarlo, de lograr colocarlo en evidencia. Y por esto, pues ya Juan no puede permitir que alguien lo descubra, así es que decide ingresar al portátil del investigador o al portátil del ingeniero por medio de la conexión inalámbrica. Entonces las preguntas a resolver serían por parte de Juan es cómo podría él acceder a los recursos de la red inalámbrica de la compañía, o podría Juan ocasionar perjuicios aún más graves a la infraestructura de red de la empresa. Bueno, de pronto la información que tengamos en este módulo nos ayude a descifrar este enigma. Inicialmente podríamos decir que las redes inalámbricas son muy susceptibles al sniffing o al olfateo de información, porque el medio de transmisión es totalmente público, gratuito y pues bien conocido por todos. O sea, el aire que se comparte con todas las personas es el medio que está al alcance. Entonces, en los Estados Unidos, la Federal Communication Commission o la FCC se encarga de determinar todas las especificaciones o características en cuanto a la transmisión de datos en aparatos electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aquí cualquier persona o cualquier aparato, de pronto, más bien cualquier aparato electrónico que desea tener acceso al mercado estadounidense, por lo menos debe cumplir con unos estándares de cumplimiento y aceptación. Entre esos estándares, pues, y con objetivos estrictamente militares, es básicamente una de las razones fuertes por esta medida, está el que cualquier dispositivo que emita algún tipo de conexión inalámbrica o de radio tiene que aceptar cualquier tipo de interferencia existente en el medio. Por eso es muy importante tener claro y poder, pues es determinante para que se puedan hacer o se puedan realizar todos estos ataques. Entonces es necesario para esta medida de la FCC que estrictamente todos, absolutamente todos los aparatos que incluyen un medio de transmisión inalámbrico puedan ser interceptados, obstruidos o
intervenidos por decisión de la FCC, ¿no? La Comisión de Comunicaciones. Esto es un tema bien interesante que hay que tener pues en cuenta en el momento en que comenzamos a estudiar estas características, ya que son apartes que tocan con el tema de la normatividad en las telecomunicaciones inalámbricas. Ya en temas específicos de seguridad inalámbrica, vemos que en la especificación de los protocolos de 802.11 existen varios enfoques para la protección de la red inalámbrica o la protección de la misma. El esquema más utilizado para esto es el esquema de privacidad en la seguridad inalámbrica, o sea, el llamado Wireline Equivalent Privacy. Existen otros adicionales a este WEP, que son los esquemas para seguridad para el comercio y el esquema de seguridad para operaciones militares y gubernamentales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay esquemas de privacidad donde su objetivo es que mínimo la seguridad inalámbrica sea equivalente a la seguridad que se tenga en el momento de navegar conectado a un cable, o sea, que la Wireline Equivalent Privacy es una de estas normas, digámoslo así, o uno de estos estándares de protección de las redes. Entonces se trata de que al navegar en una red inalámbrica se tengan como mínimo los mismos niveles de protección o superiores que si se realizara en una red cableada. ¿Cómo se logra esta seguridad? Bueno, lo primero que debemos pensar es en el tema de las topologías. Y a nivel de redes inalámbricas existen varias. Una de ellas es la extensión de una red natural. En esta lo que se hace es buscar que los enrutadores que estén ubicados en la red cableada y a partir de este como inicio y sin ningún tipo de infraestructura adicional para lo que son los servicios que se extienden en la red de manera natural, en su topología, entonces a través de estos medios inalámbricos se tenga alcance a los diferentes dispositivos. Por ejemplo, estaríamos hablando en este caso del medio o el ejemplo típico de cuando colocamos un router inalámbrico en nuestra casa. Es muy simple esta infraestructura porque está pues en un esquema muy básico en el Basic Service Set, en donde el router o la infraestructura básica se encarga de hacer prácticamente toda la conectividad, desde entregar una dirección IP a los equipos que se encuentran en la red por medio del DHCP, hasta realizar el enrutamiento y todo lo demás. Es lo que pasa cuando colocamos un router en nuestros hogares. Existe otra topología como lo es la ESS, la Extended Service Set, que es un conjunto extendido de servicios y lo que hacen es establecer que a través de una infraestructura inalámbrica se tengan todos los servicios posibles. Por ejemplo, una infraestructura en la cual lo que se hace es poner un sistema de distribución y a partir de aquí que todos los clientes inalámbricos que se conecten puedan llegar a conectarse a algo así como son las ramas de clientes inalámbricos. Es una forma como de extender, o sea, es una forma de ESS de extender servicios. Y por último están las redes ad hoc, que son básicamente clientes que tienen diferentes problemas y que al no tener un conjunto básico o extendido de servicios no está completamente definido en cuanto a su enrutamiento para las máquinas que pertenecen a la red. Acá esto puede llegar a ocasionar problemas de conectividad y existe el problema llamado del mejor nodo, que es el problema del mejor camino. Entonces acá no se pueden ver las conexiones de manera básica, sino que aquí se trabaja un esquema de todos contra todos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en una red ad hoc, en una red de estas, todos los equipos pueden conectar directamente a los otros equipos. Y así se busca entonces un camino de enrutamiento más adecuado. Acá, cuando uno desea también transmitir un paquete de un lado a otro de la red, se tendría que definir si el paquete se va por donde existe la mejor señal o se va por el camino más corto. Si se tomara el primero, que es el de la mejor señal, se aseguraría una entrega óptima
hasta el siguiente nodo. Pero podría ser muy largo el camino o podría ser un camino cíclico que deje el paquete andando por la red y de pronto nunca pueda llegar a su destino porque siempre se va a ir por la mejor señal y puede que nunca se tenga una mejor señal en el nodo destino. O sea que es muy complicado desarrollar entonces un algoritmo basado en la entrega de paquetes al host de mejor señal. Y en el caso de que se optara por la segunda opción de entregarlo por el mejor camino o el camino más corto, puede que la señal no sea la mejor y la transmisión sea mala y el paquete de pronto tampoco llegue. O sea que las redes ad hoc son como una ciencia que de pronto tienen que tener un poco más de investigación para aportar a las telecomunicaciones, pero básicamente son estas las topologías que podemos llegar a implementar en lo referente a las redes inalámbricas. Para continuar con el tema de la seguridad, vamos a mirar el tema de WP o el Wired Equivalent Privacy, que es un sistema de protección para redes inalámbricas de área local, o sea, las WLAN, y que se ha demostrado que el algoritmo de cifrado que maneja este protocolo, que es el RC4, es bastante débil estadísticamente, lo cual ha llevado a que la IEEE desestimule su uso, aconseje no o recomiende no utilizarlo de pronto en esquemas de protección a redes inalámbricas. De otro lado, pues existen otro tipo de cifrados como lo es la WPA o la Wi-Fi Protect Access, que es una tecnología de protección a redes inalámbricas construida para poder reemplazar y corregir las enormes fallas de seguridad que se encontraron en el antiguo modo de cifrado como era WP. Aún con esta notable mejora que adquirió WPA, se tienen diferentes vulnerabilidades también en este modo de cifrado que hacen posible que se llegue a cometer un ilícito o un acceso, digamos, no autorizado a una red que se encuentre protegida por este tema. Aunque de todas maneras, como se dice, se mejoró el WP con el WPA, se encuentran diferentes vulnerabilidades que vamos a estudiar a continuación o vamos a ver más adelante de estos dos tipos de cifrado. Hay que ser muy claro, digo yo, en cuanto a la utilización del tema de los sniffer, que es algo que está penalizado hoy en día en la ley 1273 del 2009. Y está penalizado el tema de acceso indebido o el snifeo a redes de diferentes entornos con hasta 8 años de prisión, y esto lo comento porque hay temas que veremos y esto es importante manejarlo porque lo que vamos a ver en este curso obviamente no es responsabilidad de las personas que lo construyeron y tampoco de las personas que lo comercializan, por ende es una total responsabilidad del usuario que adquiere esta información, ya que ha sido construida única y exclusivamente con fines educativos. Entonces es importante ver que el proceso de autenticación de WP puede dividirse en diferentes pasos que son visibles. El primero, el cliente envía una solicitud de asociación y esa solicitud de asociación del cliente lo envía al punto de acceso inalámbrico. Estamos hablando del dispositivo inalámbrico. Luego, el cliente envía un paquete con el password una vez que se ha asociado al access point. El access point recibe este paquete y lo compara con su propia información de autenticación para la red en la cual va a tener permiso el usuario, y si esta comparación del password que envía el cliente es correcta, pues el cliente logra autenticarse y después procede a transmitir información. Ese es el modo o los 4 pasos en que podemos ver que con un cifrado de WP se logra acceder a una red inalámbrica. Lo primero es la solicitud de asociación, el segundo paso es el envío del password por parte del cliente, la tercera forma o la tercera actividad a realizar aquí es que la P compara ese password con su propia información y si está bien lo permite autenticar. Es interesante que tengamos muy en claro cuáles son los pasos en los modos de autenticación. Ahora, también es muy importante saber qué pasa en el protocolo 802.11 y cómo está diseñado. Este está diseñado para que haya una completa compatibilidad,
para que sea exactamente igual tanto para el usuario como para las variables de enrutamiento a partir de lo que se maneja en la capa de MAC o la capa 2 en el modelo OSI hacia arriba en lo que tiene que ver con la comunicación en este protocolo. Vamos a ver en esta diapositiva que todo debe ser igual entre las dos especificaciones del protocolo, o sea, que la MAC, que es la dirección física de la tarjeta, y la IP y los datos deben ser totalmente iguales para la interoperabilidad. Otra cosa que es muy importante aquí son los canales inalámbricos que debemos conocer. Los canales comerciales en Latinoamérica y en Europa básicamente se manejan 11 canales, que son los canales por donde vamos a empezar a conectar nuestros AP o nuestros dispositivos inalámbricos. Y estos funcionan sobre una banda comercial de 202.4 GHz. Es una banda totalmente comercial. Como los teléfonos inalámbricos, por ejemplo, los parlantes inalámbricos, que están todos dentro de esta misma banda. Entonces aquí también vamos a ubicar a nuestros dispositivos inalámbricos como los access point, entre otros aparatos. Por ejemplo, para el 802.11b y el G existen 11 canales y cada canal tiene un ancho de banda de 22 MHz. Entonces tenemos una banda de 2.4 GHz y tenemos el canal 1, el canal 6 hasta el canal 11. Y cada uno de esos canales maneja un ancho de banda de 22 MHz. ¿Qué significa esto? Que al canal 1 tiene en su centro ubicado 2.4, 12 GHz, iniciando entonces desde el 2.401 GHz. Y terminado en 2.4, 23 GHz. Aquí hay tres canales. Estos no se van a solapar entre sí, o sea, no se van a cruzar entre sí. Para que no se solapen cada uno de estos canales, vamos a ver que el mínimo de espacio de canal entre cada uno de los centros de frecuencia es de 25 MHz. ¿Qué quiere decir eso? Que cada canal tiene 22 MHz y va a tener un espacio de 3 MHz, lo cual va a impedir que estos canales se solapen entre sí. O sea, va a impedir que los canales se crucen entre sí, generando interferencia en las telecomunicaciones. Entonces, por ejemplo, el canal 3 posiblemente se va a solapar con el canal 1. ¿Por qué? Porque se va a encontrar dentro de casi la misma frecuencia y no vamos a tener la misma distancia de 25 MHz entre cada uno de los centros de canal. Y el 6 se puede llegar a solapar con el 5. Esto es un fenómeno que debemos evitar en el momento en que vamos a configurar nuestros access points o nuestros enrutadores, porque esto generaría posiblemente transferencia de la señal entre dos access points. Generaría interferencias innecesarias que incurrirían en el decaimiento de la señal. Cuando hay interferencias marcadas por señal, pues esta señal se cae. Así que es muy importante que tengamos en cuenta que la mayoría de las redes inalámbricas están en estos tres canales, el canal 1, el canal 6 y el canal 11. ¿Por qué? Por el tema del asolapamiento de las señales, en la cual debemos totalmente tratar de evitar en cualquier momento. Entonces, la capa física, que es la capa donde nos encontramos con algunas características, vamos a tener que tiene una capa de MAC, va a tener el PHY, el Convergent Procedure, que es el PCLP, y tiene un PHY Medium también que es dependiente, o sea, el PMD. ¿Qué quiere decir esto? Que este canal o esta capa física layer va a tener una administración de todas estas características para tratar de generar una configuración adecuada de nuestro canal. Además, es muy importante también conocer que a nivel de las redes inalámbricas existen dos modos de transmisión de datos. Uno es el DSSS y el otro es el FHSS. ¿Qué quiere decir esto? El modo de transmisión que se va a utilizar para el manejo de todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Vamos a verlo a continuación de manera más detallada. Como lo venía diciendo, tenemos la DSSS y la FHSS, que son básicamente la DSSS
son el Direct Sequence Spread Spectrum y la FHSS es la Frequency Hopping Spin Spectrum. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, con claridad es que tenemos el espectro de dispersión de secuencia directa, como lo es la DSSS, y el espectro de dispersión por saltos de frecuencia. Cuando uno tiene la transmisión de una señal y esa transmisión va en una sola frecuencia, puede encontrarse con un material que absorba esa frecuencia. Por ejemplo, como una pared o un metal o una persona. Entonces, si uno está transmitiendo con una sola frecuencia y solamente enviando una señal por esa frecuencia, esta frecuencia se va a caer. Pero si uno envía una señal en una sola frecuencia, la puede enviar con la misma potencia o con más potencia y con la misma potencia puede hacerla llegar más lejos, ya que uno está invirtiendo solamente energía en la frecuencia específica y no en varias. Entonces, DSSS es una tecnología que tiene más alcance, pero que requiere específicamente que haya línea de vista, línea completa entre los dos puntos que se van a conectar. Mientras que FHSS es una tecnología que funciona un poco diferente. Aquí lo que hace esta tecnología es dar saltitos de frecuencia, podríamos decirlo de esta manera, y estos saltos implican que en el momento que haya algún tipo de interferencia debido a una frecuencia específica, como lo vimos, una pared, una persona o algún tipo de obstáculo, esa frecuencia cambia. Es como una portadora, por decirlo también de alguna manera. Y la frecuencia cambia en un rango suficiente como para que uno pueda escucharlo. Entonces es el cambio de frecuencias o el cambio de rango en la frecuencia lo que va a permitir que se generen esos saltos en el momento determinado. Esas señales FHSS son muy resistentes a las interferencias de banda corta o de banda angosta, que así también se llaman, y que tienen una frecuencia definida de absorción. Y las señales FHSS también podemos decir que son difíciles de interceptar porque parecieran comunicarse o porque se están saltando de una frecuencia y parecen como un ruido dentro de un rango definido. Y a esto se le suma de que puede haber poca interferencia y si hay dos dispositivos que funcionen con FHSS en el mismo espacio físico, como los dos están saltando de frecuencia, es muy poco probable que el ruido que se genere entre los dos llegue a ser apreciable en una ventana determinada de tiempo, pues al menos suficiente como para que pueda notarse la señal. Esto es lo que nosotros manejamos y tenemos o debemos tener claro en este sentido. El DSSS hace una sincronización que es un espacio con 128 bits, luego tiene un espacio de SFD de 16 bits, maneja una señal particular de 8 bits, genera un servicio, maneja una longitud, un CRC de 16 bits y de esta manera es que se va a conformar el MPDU del tipo de señal DSSS. Y en el FHSS pues tiene una estructura algo parecida, donde tiene también un paquete de sincronización o un espacio de sincronización con 80 bits, SFD 16 bits PLW, PSF con 4 bits, una cabecera de chequeo de errores y un writer, y todo va a conformar el PPDU. Entonces son las dos estructuras de lo que llamamos los dos modos de frecuencia sobre los cuales se mueven las comunicaciones de redes inalámbricas. Bueno, para hacer todo lo que tiene que ver con pruebas para señales de redes inalámbricas tenemos el software de NetStumbler. Este software de NetStumbler, como vemos en la diapositiva, maneja un gráfico
con colores que me va a permitir hacer el análisis de las señales que se encuentran en un determinado espectro o en una determinada área, señales inalámbricas, y me va a servir para hacer pruebas de señal. En qué forma vamos a encontrar cómo se están comportando los niveles de frecuencia, los espacios, el solape de las señales, etcétera. Tiene información referente a cada uno de los dispositivos que tenemos en la red, y nos va a permitir ver todo lo que tiene que manejar en cuanto a señal, al SSID del aparato, el tipo, el canal en el cual se está manejando, entre otras características. También se encuentra otro muy común que se llama el Insider, el cual me sirve para ver cuáles son las redes inalámbricas que hay en un determinado ambiente. Es el que usamos de pronto los consultores en el área de telecomunicaciones para empezar a mirar cuál es el ambiente que hay, y nos muestra también el comportamiento de los canales y su solape, entre otras características. Nos da como la información básica de las redes inalámbricas, y muestra todo lo que tiene que ver con los métodos de encriptación utilizados en cada uno de los dispositivos, como puede ser WPA, WPA2, entre otras. Entonces aquí vemos el tema de las señales, cada una con su frecuencia, su amplitud, y me va a mostrar información específica de cada uno. Tenemos también la suite de Aircrack, esa suite que es una suite muy importante, es una suite muy grande. Yo creo que es una de las herramientas que no debemos dejar pasar como profesionales en el área de seguridad, el cual contiene algo que se llama el Airbase-NG, y es el que me sirve para poder llegar a atacar clientes de wireless. El Airbase-NG es la herramienta que utilizamos. Luego tenemos dentro de la misma suite algo que se llama AirCap, AirDecap-NG, el cual me permite descifrar los paquetes de los métodos de WP y WPA. Es importante también tener esto en cuenta. Seguimos con algo que se llama el AirDriver-NG, y es automático, porque esto permite instalar los drivers que van a permitir una inyección de paquete con tarjetas de redes inalámbricas, inyección de paquetes a la comunicación de las mismas. Normalmente estas tarjetas de red inalámbricas no están diseñadas para poder inyectar paquetes, porque no es su objetivo. Solamente el objetivo de estas tarjetas es dar conexión, pero este comando o esta herramienta nos va a permitir instalar los drivers que permitan que las tarjetas de red realicen esta tarea de inyectar paquetes. Tenemos el AirPlay-NG. El AirPlay permite replicar paquetes existentes en una red de tráfico wireless e inyectar tráfico para luego poder atacar ese canal. Es decir, que es una de las herramientas más importantes que hay para este tipo de tareas. Continuamos con la herramienta de AirMon-NG. Con esta herramienta manejamos el driver de la tarjeta de red inalámbrica para poder colocar esta tarjeta de red en modo monitor o en un modo de atención. O sea, si recordamos, para que una tarjeta de red pueda llegar a ser un sniffing, esta tarjeta tiene que estar en un modo promiscuo, o sea, tiene que estar en un modo de escucha. Acá en las tarjetas inalámbricas el modo promiscuo se llama modo monitor, y AirMon me permite colocar mi tarjeta en este modo. Modo de escucha para el canal de red. Seguimos con Aerolib. Aerolib, que se usa cuando uno maneja ataques de rompimiento de WPA y va a hacer tablas, cuando manejo tablas precomputadas con los diccionarios que tiene. Y este Aerolib sirve para crear esas tablas precomputadas con las cuales yo tengo que utilizar obligatoriamente para hacer rompimiento o hacer un cracking de claves para el protocolo de WPA. Continuamos con AirServe-NG. Esta herramienta
hace que nuestro equipo funcione como una especie de access point. Por ejemplo, tenemos nuestro equipo conectado a la red cableada, a internet normalmente, y usamos AirServe para que parezca un access point. Y si viene un cliente y descuidadamente se conecta, básicamente podríamos quedarnos con toda la información que tiene ese cliente y nos va a permitir capturar todos los datos que vaya a dejar por medio de la conexión que haga frente a nuestra máquina, nuestra tarjeta. Adicionalmente, esta gran suite contiene algo que se llama AirTrun, que sirve para hacer entunelamiento del tráfico a través del protocolo IP puro, personalizadamente. Aquí se pueden inyectar directamente al access point o al dispositivo paquetes, y es para que, en otras palabras, se pueda llevar a cabo un tema de inyección de SQL puro al protocolo 802.11. Esto quiere decir que este comando o esta herramienta nos va a servir para generar un túnel específico de tráfico a través del protocolo IP con el dispositivo de access point o el dispositivo inalámbrico, y poder llevar a cabo una inyección de SQL en un momento determinado. Esto es algo que debemos tener en cuenta y es muy importante que lo recordemos. Continuando con el grupo de herramientas que nos van a servir para trabajar, tenemos el Packet Force-NG. Este nos sirve cuando tengamos una captura de un keystream, o sea, de una conexión que haga un cliente hacia un dispositivo AP, y podamos crear o forjar un paquete wireless para que luego, al replicar este paquete, que es completamente válido o que sea completamente válido y que se utiliza bajo dos circunstancias, como son el ataque a fragmentación, el cual lo que hace es enviar un paquete fragmentado al access point para obtener una longitud total del keystream, y la otra circunstancia es en el caso de un ataque de chop chop. Así está llamado porque aquí lo que se hacen es enviar paquetes variando la dirección MAC de origen para saber cuál es la respuesta en el keystream referente a este envío de posibles diferentes MAC. Y una vez se tienen suficientes direcciones MAC que se han probado para el envío de paquetes, pues ya se puede empezar a forjar un paquete como tal o a construir un paquete como tal a partir de esta práctica. El tema de la técnica de chop chop es mucho más demorada y puede llegar a funcionar donde no hay una fragmentación o donde no se puede llevar a cabo una fragmentación, ya que pues obviamente, aunque es un poco más lento el tema con chop chop, sí la técnica de fragmentación es mucho más rápida. Entonces este Packet Force me va a permitir capturar el string que uno necesita para poder hacer rompimiento de WPA y forjar paquetes wireless para luego replicarlos al AP por medio de esas dos técnicas, ¿no? La técnica de fragmentación o la técnica de chop chop. Tenemos también el SSID, el SSID-NG. Este NG en todos estos comandos quiere decir New Generation, nueva generación, que es la nueva suite de Aircrack o la nueva generación de suite de comandos de Aircrack. Esos son ya entonces comandos que tiene toda la suite, donde este iSID nos permite conectarnos directamente a un access point web sin necesidad de saber la clave y de manera automática, lo cual aún está en desarrollo y pues básicamente no es muy confiable este tema de utilización. Tenemos también a WebSID-NG, el cual lo que pretende es que uno no tenga que hacer ningún tipo de explotación manual, sino que el WSID solito encuentre la IP, define cuál es la red que va a atacar y lanza automáticamente los ataques que tenga que lanzar para poder descubrir la clave. Es un tema totalmente automatizado que nos va a ayudar a generar ataques sobre redes inalámbricas.
Es importante que conozcamos esto porque también debemos en la parte de contramedidas implementar técnicas o implementar esquemas que me vayan a permitir en un determinado momento monitorear este tipo de actividades. En otro grupo, digámoslo así, de comandos que encontramos dentro de esta excelente herramienta como lo es Aircrack, son los relacionados con el Aircrack AeroDoom-NG, que me va a permitir captura de tráfico wireless en la red en que me encuentre. Pero antes miremos la diapositiva que no expliqué. Tenemos a MikeBees-NG. Este es una de las herramientas relacionadas con Aircrack que está diseñado para crear vectores de inicialización definidos, los cuales se usan para poder averiguar cuál es la respuesta de un access point ante un paquete específico. O sea, cuando uno tiene un cifrado y a este se le puede enviar un número 1, podemos esperar la respuesta y luego enviar un número 2 y ver qué responde y así sucesivamente. Y así se establecen relaciones y así funciona el ataque de cifrado de WP más o menos. Entonces, AeroDoom-NG, que es uno de los más importantes y que ya permite capturar los paquetes de red, es el que nos dice que también vamos con el tema del proceso de intrusión, ya que es el que nos dice qué tantos paquetes llevamos, la calidad de la señal y entre otras características y otra información. O sea que el sniffer que se necesita para todos estos procesos es AeroDoom, pero este Make IBS es el que nos va a ayudar para poder crear esos vectores de inicialización que salen de la captura o el snifeo de datos que estamos realizando. Bueno, ahora sí continuamos con el tema de AeroDoom, que nos va a mostrar la potencia del access point, nos va a mostrar los beacons o los paquetes de anunciamiento del número de datos por segundo, nos va a mostrar el canal, nos va a mostrar la velocidad de transmisión, el tipo de cifrado y el tipo de autenticación y finalmente el nombre de la red. En la parte de abajo nos muestra algo parecido, pero son básicamente máquinas que están conectadas al access point. Esto nos sirve ya que como no vamos a poder realizar ataques con falsa autenticación con los clientes, aquí vamos a poder ir mirando cuáles son los clientes que están siendo conectados en un determinado momento. Entonces, si miramos AeroDoom, miramos las opciones que tiene, la sintaxis, la sinopsis y las opciones que maneja. Pero entonces este tipo de herramienta nos sirve para la captura del tráfico, donde nos va a mostrar esa cantidad de actividades o características de campos que vemos en el manejo. Vemos que se encuentran todo lo que son los access points, Crislato, Evelio, Fernando, Coronado, Juan 1, nos va a mostrar lo que es el EBSSID, nos muestra también aquí los beacons, nos muestra los tipos, la cantidad de datos que hemos recolectado, el canal en que se encuentra, el 1, el 6, el 11, los megabits, nos va a mostrar también el encapsulado, nos va a mostrar también todo lo que es la parte de encriptación, WP, WPA, WPA2, etcétera. Y en la parte de abajo, pues nos va a mostrar todo lo que tiene que ver con las máquinas que están siendo conectadas a esos SSID. Entonces tenemos acá el SSID de la máquina y la estación que está conectada a este access point. Por ejemplo, tenemos el 22BO4000D3, que es el access point de Crislato, y tenemos una estación que es la 1F3C8C6BAD y está conectada a este access point. Entonces, este es un ejemplo de lo que podemos encontrar con el comando AeroDoom, en donde vamos a capturar y analizar todo lo que tiene que ver con el tráfico. Y aquí encontramos pues la que llamamos la herramienta RAI,
de todos los tools que tiene Aircrack, y que es básicamente la que realiza en sí el crack o la que realiza el rompimiento de la clave, y que es muy eficiente, el cual es el Aircrack-NG, que me sirve para vulnerar la seguridad de las claves de cifrado de WP, WPA como tal. Esta es la que en realidad genera el cracking o genera el rompimiento de la clave. Como vemos acá en este slide, más o menos como dice acá, se hizo un keyfound, un encuentro, encontró la clave totalmente, más o menos en 1 minuto 34 segundos de testeo, se hizo el rompimiento de la clave y se encontró la clave. Aquí ya está totalmente cifrada, pero con este tipo de cifrado vamos a utilizar una herramienta para descubrirla. Entonces, en este momento, pues ese sería el conjunto de herramientas que tenemos o que vamos a manejar con nuestra excelente tool de Aircrack. Otra herramienta muy buena, que es muy útil, reconoce todo lo que hay en la parte de redes inalámbricas y nos sirve para muchas otras cosas, es la herramienta de Kismet. Entonces, en esta herramienta nosotros vamos a poder conocer cuál es la lista de los access points, cuáles son las características del access, cuál es el SSID, cuál es el modelo, nos va a entregar información del nombre de la red también, el tema de los paquetes, la fecha, los SLC, la calidad de transferencia de la señal, entre otras características. Entonces nos va a servir mucho para conocer el tipo de red y lo que encontramos ahí. Esta información que nos da esta herramienta que se llama AirSnort, herramienta para poder romper claves de WP, es muy eficiente, nos da mucha información del access point, de los canales que se encuentran ahí, los clientes conectados, el modelo, etcétera, y es muy buena para hacer el tema de craqueo de WP sobre protocolo 802.11b. Tenemos otra herramienta como lo es Karma, que determina o encuentra los access point ilícitos. Por ejemplo, en una empresa, cuando alguien coloca un access point para poder capturar las contraseñas de los clientes que tenemos, y sirve para poder detectar este tipo de ataques de invasión, se llaman ataques de invasión de access point, en donde en nuestra empresa alguien llega en cualquier parte y conecta un access point para poder capturar las posibles claves de los clientes que traten de conectarse. Entonces, esta herramienta de Karma nos sirve para poder detectar y derogar o rechazar todo lo que tiene que ver con el tema de invasión por dispositivos inalámbricos en nuestra empresa. También tenemos el CodePatty, que sirve para Linux y para Windows, y lo que hace es vulnerar claves WPA usando tablas precomputadas o diccionarios, y esta pues la podemos encontrar en la suite de Backtrack. En las tools que son netamente comerciales, pues encontramos Aeropeak, que es una herramienta para hacer esnifeo u olfateo de redes wireless, y a pesar de que es una herramienta comercial, está muy bien posicionada. El problema acá es que los drivers para Windows, que se llama AeroPK o AeroPeak, se desarrollan por el Keystech Technologies, o sea que si deseamos hacer este trabajo de capturar o craquear wireless sobre plataformas Windows, habría que desarrollar los drivers o comprar la tarjeta USB que ellos venden, y pues esa tarjeta pues no es que sea muy económica, está alrededor de los $1000. Entonces podemos hablar que, en resumen, la vulneración de una clave WP es relativamente sencilla debido a la vulnerabilidad que tiene su cifrado, como lo es RC4, y que se aprovecha de todas estas debilidades que tiene este algoritmo para generar el rompimiento de las mismas claves. También
debemos ya haber determinado que los métodos de pre-shared key utilizados para el tema de rompimiento de WPA también hacen que este protocolo se haya identificado como un protocolo vulnerable a los ataques de cracking, siendo un poco más difícil el tema de detectar el cracking para esta WPA por medio de tablas precomputadas y diccionarios. Pero de todas formas, estos dos modos de cifrado se encuentran ya determinados como vulnerables y son realmente algo que debemos ya haber conocido. Entonces, para continuar con nuestras diapositivas, para continuar con el módulo, podemos decir que en el cifrado de WP se usa una llave de cifrado de 40 bits, que es el llamado WP40, o en el caso de 104 bits, WP104. Estamos aquí ya analizando internamente en el cifrado cómo es que funciona Esta llave lo que hace es concatenarse con un vector de inicialización o llamado IB para que en conjunto, ya sea el WP40 o el WP104 más el vector de inicialización, formen la llave WP completa. El cifrado de la llave WP completa se lleva a cabo con un algoritmo llamado RC4. ¿Qué hace este algoritmo? Este algoritmo posee ya una debilidad estadística en la producción de cifrados adecuados, por lo que se utiliza una rutina de generación semi-aleatoria para el keystream. El keystream es básicamente la llave que se genera ya en el tema de la validación sobre un determinado dispositivo inalámbrico, ¿no? Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta esta información, ya que vamos a tener que manejarla más adelante y entender cuál es el procedimiento que se lleva a cabo. Bueno, continuando, si vamos al detalle acá, la generación de la llave mediante RC4, que se hace mediante un keystream y un vector de inicialización o el famoso IB. Esto se toma, estos dos elementos se concatenan con la información que va en el paquete y luego todo se somete a una operación XOR, una operación bit a bit, junto con todo el texto del paquete, y así esto se envía de manera cifrada. Como el RC4 no es totalmente aleatorio, sino semi aleatorio, existe una probabilidad muy alta de que los bits del keystream sean muy parecidos en gran cantidad de paquetes. O sea, es como si se tuvieran o si se estuvieran repitiendo esos bits en variables a lo largo de diferentes ecuaciones. Es lo que básicamente vamos a conocer y es lo que debemos manejar y entender en cuanto a lo que tiene que ver con este cifrado, con este algoritmo de RC4. Así, como una cantidad suficiente de paquetes, puede plantearse un sistema numérico capaz de ser resuelto con rapidez en cuestión de segundos por diferentes sistemas modernos de computación. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno tiene suficientes paquetes capturados, se podría plantear con un sistema numérico y este sistema numérico podría resolver de una manera muy rápida todo lo que tiene que ver con esta encriptación. Aquí, por ejemplo, se ve el vector de inicialización con el keystream, o sea, la semilla. A esto se le aplica el algoritmo de RC4. Luego se hacen algunas operaciones de XOR con el texto simple. Y con este texto simple se obtiene ya como tal el texto cifrado. Y sobre este es que se realizan todas las operaciones de crack para poder descifrar la contraseña. Entonces, en el caso de WPA, aunque es más robusto, ya que los motores de inicialización son el doble de largos y el keystream sí se genera de manera aleatoria, no es tampoco seguro en gran medida. Acá la vulnerabilidad es diferente a la del protocolo WP, debido a que la gente utiliza contraseñas de acceso cortas, entonces, y muy simples, ¿no? Entonces aquí se puede intentar por fuerza bruta
utilizando diccionarios o tablas precomputadas, romper estas claves. Entonces, en el caso de WPA, la vulnerabilidad consiste en que las personas utilizan normalmente contraseñas muy fáciles, contraseñas muy débiles, y el cifrado usado por WPA, que es PBKDF2, aunque es mucho más robusto y los vectores de inicialización tienen el doble de longitud y el keystring es generado con un alto nivel de aleatoriedad, pues sin embargo el tema de las contraseñas nos permite, utilizando diccionarios o tablas precomputadas, tratar de romper esta contraseña únicamente con la captura de esa validación, digámoslo así, del cliente sobre la red. Adicionalmente, esa llave de cifrado se utiliza durante toda la sesión de logueo del cliente y tan solo se transmite durante la conexión inicial, o sea, el handshake WPA que debe generar el acceso de un cliente a un dispositivo inalámbrico o a una red inalámbrica. Esto con el fin de alcanzar la mínima exposición posible de la clave. Entonces, el ataque WPA consiste en la desautenticación de un cliente válido a través de la interferencia para que éste posteriormente realice el acceso o realice la validación sobre el dispositivo y de esa manera capturar el handshake o el saludo que hace él sobre el AP entre el cliente y el AP, y una vez capturado ese handshake se debe realizar utilizando diccionarios o tablas precomputadas el descifrado de la clave WPA. Aquí, en esta diapositiva, vemos de otra parte otros métodos de autenticación fuertes, como por ejemplo radios donde hay una infraestructura mucho más definida. En el radius hay un cliente que se conecta y hay además un appliance o un NAS o un Network Access Server y un radius AAA, que significa autenticación, autorización y acceso. O sea, es el que da los tickets virtuales de servicio, lo cual es una infraestructura bien interesante y robusta. Y se usa en organizaciones empresariales grandes, ya que hay que mantener un control total sobre esto y es difícil implementarlo, ya que hay unas bases de datos de usuarios que mantener, hay que colocar un servidor, hay que implementar certificados de autenticación y esto es un tema mucho más seguro. Entonces tenemos un usuario remoto, la conectividad sobre un cliente NAS, y ese cliente NAS va a tener un requerimiento de acceso a nuestro servidor AAA o Radius, el cual va a generar un cambio de acceso y este va a generar un ticket que nos va a permitir después, utilizando la base de datos, hacer las consultas necesarias para permitir la autenticación de los clientes a la red. Entonces, esta implementación de servidores Radius y la tecnología de autenticación, que es la de 802.11x, disminuye muchísimo el riesgo de sufrir ataques de intrusión, mirándolo desde un punto positivo, pero este radius es también vulnerable a ciertos ataques, no todas las tecnologías son 100% seguras. Por ejemplo, es sensible a ataques como la modificación de paquetes, ataques de diccionario, ataques al replay o inyección de paquetes, ataques de captura de tráfico, y como tienen que integrarse con 802.11 en muchos de los casos radius, es el punto sensible donde se podría llegar a tener una falla en el sistema. Por ejemplo, se ha dado el caso en que haya información que no viaja cifrada, y aquí es donde se podría tener acceso y aprovechamiento. Si es más robusto, pues no es tampoco la solución 100% segura. Entonces, sin embargo, Radius es vulnerable también en algunos tipos de ataques, como los que acabo de mencionar, la modificación,
de paquetes, ataques de diccionario, replay, ataques de captura de tráfico o la integración con el protocolo 802.11, en donde vamos a encontrar muchas veces que varia de la información que viaja por este canal no está totalmente cifrada, y esto es el punto de falla o el punto de vulnerabilidad que se puede llegar a aprovechar en esta otra tecnología de autenticación que tenemos adicionalmente a las ya vistas, como son WEP y WPA. Con esta diapositiva terminamos nuestro módulo de wireless y los invito a continuar con los laboratorios, a ver los videos, a bajar las herramientas y a comenzar a trabajar y a preparar todo lo que tiene que ver con la parte práctica del módulo. Nos vemos en el siguiente laboratorio o en la siguiente sección. Bueno, que aquí cualquier persona o cualquier aparato, de pronto, más bien cualquier aparato electrónico que desea tener acceso al mercado estadounidense, por lo menos debe cumplir con unos estándares de cumplimiento y aceptación. Entre esos estándares, pues, y con objetivos estrictamente militares, es básicamente una de las razones fuertes por esta medida, está el que cualquier dispositivo que emita algún tipo de conexión inalámbrica o de radio tiene que aceptar cualquier tipo de interferencia existente en el medio. Por eso es muy importante tener claro y poder, pues es determinante para que se puedan hacer o se puedan realizar todos estos ataques. Entonces es necesario para esta medida de la FCC que estrictamente todos, absolutamente todos los aparatos que incluyen un medio de transmisión inalámbrico puedan ser interceptados, obstruidos o intervenidos por decisión de la FCC, ¿no? La Comisión de Comunicaciones. Esto es un tema bien interesante que hay que tener pues en cuenta en el momento en que comenzamos a estudiar estas características, ya que son apartes que tocan en campo donde tenga alcance de lo que tiene que ver con la red inalámbrica, pero a diferencia de la red cableada, en donde lo que tiene que hacer una persona para poder obtener o interceptar los datos es mucho más estricto, es mucho más restringido que una red totalmente inalámbrica. En una red cableada la persona tiene que encontrarse conectado al mismo switch, tiene que estar con una dirección IP en la misma red, tiene que estar básicamente en un lugar donde se encuentre la red cableada para poder snifear o para tener datos de ella. Mientras que en una red inalámbrica, pues esto es muy diferente. Aquí, ya si hablamos de una red inalámbrica, es una infraestructura totalmente abierta y el medio de transmisión, como se dice, es el aire. Entonces cualquier persona puede llegar a tomar señal de este tipo de medio de telecomunicaciones. Continuamos con el caso de nuestro amigo Juan Pérez, que ha venido sorteando con éxito pues su intento por llegar a vulnerar la infraestructura de la empresa sin ser detectado. Pero ya Juan Pérez aquí ha sorteado, como decía, todo este tipo de problemas, pero el gerente de tecnología o el jefe de tecnología de la empresa sigue detrás de su pista, sigue tratando de pronto de capturarlo, de lograr colocarlo en evidencia, y por esto pues ya Juan no puede permitir que alguien lo descubra, así es que decide ingresar al portátil del investigador o al portátil del ingeniero por medio de la conexión inalámbrica. Entonces las preguntas a resolver serían por parte de Juan es cómo podría él acceder a los recursos de la red inalámbrica de la compañía, o podría Juan ocasionar perjuicios aún más graves a la infraestructura de red de la empresa. Bueno, de pronto la información que tengamos en este módulo nos ayude a descifrar este enigma. Inicialmente podríamos decir que las redes inalámbricas son muy susceptibles al sniffing o al olfateo de información, porque el medio de transmisión es totalmente público, gratuito y pues bien conocido por todos. O sea, el aire que se comparte con todas las personas es el medio que está al alcance. Entonces, en los Estados Unidos, la Federal Communication Commission o la FCC se encarga de determinar todas las especificaciones o características en cuanto a la transmisión de datos en aparatos electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Hoy trabajaremos la lección número 10, hacking de redes wireless. Hoy en día
la movilidad de equipos informáticos usados para todo lo que tiene que ver con actividades en las empresas a nivel de telecomunicaciones y a nivel de entornos de redes, junto al auge de las diversas tecnologías inalámbricas como los teléfonos celulares, etcétera, que se encuentran tanto al alcance empresarial como en nuestras casas, han generado un gran boom o un gran ruido, digámoslo así, en el tema de implementaciones de redes inalámbricas con el protocolo 802.11. Es así que esto ha abierto una puerta grandísima a todo lo que tiene que ver con temas de seguridad informática. ¿Por qué? Porque es importante que tengamos en cuenta el porqué o la diferencia principal que existe entre una red inalámbrica y una red cableada. Básicamente es el medio de transmisión, el cual en las redes inalámbricas es un medio totalmente compartido. Acá una persona puede llegar a interceptar los datos siempre y cuando pues se encuentre con el tema de la normatividad en las telecomunicaciones inalámbricas. Ya en temas específicos de seguridad inalámbrica, vemos que en la especificación de los protocolos de 802.11 existen varios enfoques para la protección de la red inalámbrica o la protección de la misma. El esquema más utilizado para esto es el esquema de privacidad en la seguridad inalámbrica, o sea, el llamado Wireline Equivalent Privacy. Existen otros adicionales a este WEP, que son los esquemas para seguridad para el comercio y el esquema de seguridad para operaciones militares y gubernamentales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay esquemas de privacidad donde su objetivo es que mínimo la seguridad inalámbrica sea equivalente a la seguridad que se tenga en el momento de navegar conectado a un cable, o sea, que la Wireline Equivalent Privacy es una de estas normas, digámoslo así, o uno de estos estándares de protección de las redes. Entonces se trata de que al navegar en una red inalámbrica se tengan